saludo cordial, Honduras. ¿Cuál es la realidad de los pacientes renales frente a un sistema de salud totalmente deficiente? Acerquémonos a conocer esa realidad hoy en nuestro foro de TV Azteca, porque en el estudio tenemos a don Daniel Disraeli Mairena y a doña Adela Fuentes, que son presidente y secretaria de la Fundación Hondureña de Pacientes Renales Conectados a la Vida. Doña Adela, es un gusto recibirla en nuestro foro. Mucho gusto, muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí presente también. Gracias por permitirnos conversar con usted. Don Daniel, es un gusto también que usted nos acompañe. Gracias, licenciado Vanegas. Gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa, ¿verdad? Como siempre, bien visto y gracias por la oportunidad. Les agradezco mucho. ¿Cómo está su salud? Pues yo soy paciente renal y tengo que estar en tratamiento para poder mantenerme. Y pues con esta enfermedad tenemos altas y bajas, entonces la salud se podría decir que estable, pero así con altas y bajas. Espero que se encuentre bien y que vaya cada día mejor. Ese es mi deseo. Gracias. ¿Y usted cómo está, don Daniel? Bien, bien. ¿Puedo llamarle Daniel sin decirle don? Sí, Daniel, Sí. con confianza. Usted es inmensamente mayor que yo, obviamente, Sí, pero sí. permítamelo. Sí, licenciado Vanegas. No, claro que sí. Yo soy mucho mayor. Pero bueno, dejémoslo ahí. Inmensamente, no muy, inmensamente Le mayor. gané en el adelanto de las enfermedades dentro de un futuro. No, que no, no, esperemos no, no, tenga, no, no, ¿va? no, 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 Ah. no. No estoy refiriéndome a eso. Sí. Estoy refiriéndome a su edad. Sí, sí. Matemática Ajá, simple. Simple matemática. Simple vista. ¿Cómo se encuentra usted? No, bien, gracias a Dios. Yo siempre camino con un ánimo recto. Derecho, Un ánimo o sea, recto hacia una vida feliz. Así es, así caminamos en ese aspecto, gracias a Dios. ¿Qué fundación es la que ustedes tienen y que dirigen? Bien, la fundación fue creada ahorita en el 2022, ¿verdad? Con el fin de ayudar a lo que son pacientes renales y a familiares de pacientes. ¿Por qué familiares? Porque queremos en la prevención. Y uno de los datos más altos es que hay familiares que pueden salir con esta enfermedad. Entonces, por eso queremos mantener ese margen de cuidar a nuestra familia y tener nuestros tratamientos paliativos y manejos por parte de 7 especialistas que tenemos, gracias a Dios. Ayúdenos a entender un poco las cosas básicas para nuestro análisis de hoy. ¿Qué es la enfermedad renal? Bueno, la enfermedad renal es cuando ya los riñones no le funcionan correctamente. Entonces, uno tiene que acudir a un tratamiento que haga la función que ya no está cumpliendo los riñones. ¿Cuál es la función de los riñones? La función de los riñones es purificar la sangre, quitar las toxinas del organismo. Esas cosas las quita por medio de la orina y limpiar, pues esa es la función de los riñones, limpiar. Y cuando ya no están funcionando, entonces en el cuerpo se acumulan toxinas y eso se vuelve un problema grave, entonces por eso hay que acudir al tratamiento. ¿Cómo y cuándo se detecta que ya no están cumpliendo su función? Bueno, cuando los síntomas, ¿Sí? empieza la persona a sentirse mal, a sentirse cansado, como que le cuesta respirar, empieza a retener líquidos también y por ende a inflamarse en su organismo, pueden ser sus piernas, sus brazos, empieza a inflamarse y pierde el apetito. Pueden salir hematomas en el cuerpo. Esos son algunos de los síntomas que presenta la enfermedad renal. ¿Quiénes son más proclives, hombres o mujeres? Pues en realidad yo creo que ataca por igual, pero el problema es cuando, por ejemplo, la hipertensión no se controla o no se controla tal vez el azúcar en la sangre. Entonces, ya sea hombre o mujer, puede llegar a caer en una enfermedad renal. ¿A qué edad en promedio aparecen los primeros signos, los primeros síntomas? Pues ahí no hay una edad específica.
Depende de la condición de cada uno, porque incluso hay niños que son pacientes renales. Hay personas jóvenes con insuficiencia renal. ¿Desde qué edad más o menos ha visto casos? Bueno, he visto ¿El más casos tierno, el más jovencito? bebés. ¿Bebés? Sometidos a diálisis, sí. ¿Bebés? ¿De Bebés, meses? Sí, 3 meses. sí, ¿De 3 meses? sí. Dios. Ya nacen con alguna falla renal o algunas veces ya cuando están grandes, como de 10 años, 12 años, Ujú. 18 años. ¿Hay condiciones genéticas? ¿Es hereditario? Sí, también hay condiciones genéticas, pero también no solo es hereditaria, también puede adquirirse con el paso de la vida. ¿Se adquiere por algún descuido de uno? Sí, realmente la enfermedad renal, la primera causa que te lleva a una enfermedad renal es la diabetes. Es la primera causa que te lleva el mal manejo de la diabetes. Esta te lleva a una insuficiencia renal. Al no controlarte, a dejar las pastillas por medicina natural. No digo que la medicina natural no llegue, pero es la primera causa. La segunda es la hipertensión arterial, como lo acaba de decir nuestra compañera Adela. Esta es la segunda causa que te lleva a la insuficiencia renal. El mal manejo de las presiones arteriales, o se le conoce también como la enfermedad silenciosa, la muerte silenciosa, la enfermedad de hipertensión, porque no sientes nada y andan las presiones altas. Y el día que sientes como un cáncer, de repente te subió y te congeló los riñones de una alta subida de presión y empezó la falla renal. Entonces, ¿la enfermedad renal no aparece sola? No, viene siendo como finales de otras enfermedades, a excepción, como dijo la compañera, cuando es por herencia, ¿verdad? Como riñones poliquísticos, que es la segunda y la tercera causa de nacimiento, ¿verdad? Esas serían ya por adquisición por herencia, pero la mayor parte de los pacientes renales es porque adquiere la enfermedad al final del mal tratamiento o mal manejo que han tenido de la enfermedad de base. ¿Una diabetes descuidada, mal manejada, conduce a enfermedad renal? Claro, es la primera causa, como le digo, hay gente que deja los medicamentos, no se pone la insulina, no hacen ejercicio, no hacen una dieta balanceada. La forma de comer tiene mucho que ver en el manejo de la diabetes. Cuando la diabetes es mal manejada, podemos llegar a una insuficiencia renal rápida. Perdóneme que yo he sido tan poco atento con ustedes. ¿Les apetece un cafecito? No, está bien el agua por mi parte. ¿Usted le apetece un cafecito? Sí, está bien. Dígame que sí. Sí, está bien. ¿Cómo lo toma? ¿Con azúcar, sin azúcar? Con azúcar, ¿Con una, con dos, con tres, con 10? con 2. Con 2 de azúcar. Ya, Sí. ya se lo serviré. Ya se lo serviré en un momentito. Gracias. Mayrena, ¿hay distinto tipo de fallas renales? Distintos tratamientos, ¿verdad? Tenemos distintos de tratamientos. Sí, pero en la falla renal, ¿hay grados más graves sí. que otros? Sí, claro, estamos hablando de las etapas de la insuficiencia renal. Empieza con estadios 1 hasta el estadio 5. Estadio 1 o 2 se empieza cuando empieza el organismo a botar un poquito de proteínas en la orina. O sea, cuando la persona orina en la taza del orín y queda espuma, o la espuma más de 30 segundos dentro de la taza, es un signo de alarma que la gente debería de tener en mente, que cuando orina, si queda un poquito de espuma, más de 30 segundos, esto significa que está botando proteína, o sea, grasa por la orina. Eso es un signo alarmante, ¿verdad? Para cualquier paciente que crea que no es paciente renal, pero sí para pacientes diabéticos, si está empezando con este tipo de síntomas, podemos decir que está en un estadio 1 o 2. Después avanza en un estadio 3, 4, cuando ya hay una pequeña elevación de niveles en la sangre, como ser creatinina, urea, boom. Cuando pasamos de 1.5 a 2 ya es un signo alarmante. ¿Cómo se nota eso? ¿Solo en exámenes de laboratorio? Solo en exámenes de laboratorio, los exámenes de creatinina, urea y boom, y proteína en 24 horas sería también en laboratorio. Pero lo que le acabo de decir es una forma de detección que sanamente usted puede fijarse cuando orina, y si queda espuma más de 30 segundos es un signo de alarma. ¿Qué otras señales hay? En cuanto a los dolores de cabeza, en el caso de la presión arterial, caminamos dolores y nos automedicamos. La automedicación es mala. ¿Qué es lo que hace? Calma el dolor,
pero no sabemos por qué viene el dolor. Y al calmar el dolor en la hipertensión arterial te quita el dolor y lo que hace siempre es subirte la presión. Somos buenos para tomar ibuprofeno, somos buenos para tomar diclofenac. Entonces todos estos medicamentos contribuyen a un daño hepático y renal. Entonces por eso tenemos que evitar. Un dolor de cabeza no solo es estrés. Hay que ver por qué se provoca el dolor de cabeza. Por eso llamamos a la reflexión. Tomémonos la presión. Nada nos cuesta tomarnos la presión y ver por lo menos una vez al día, una vez a la semana o una vez al mes, chequearte la presión arterial, y es una forma de detección temprana. Esto es un gran trabajo que hacen la farmacia, cualquier tipo que te tome la presión. ¿Cuántos pacientes renales hay en Honduras? A nivel nacional, en el sector público cuenta de 4.716 pacientes renales y alrededor de casi 600 del sector seguro social y como 200 entre el sector privado y trasplantados. ¿Por qué razones alguien tendría que llegar al extremo de necesitar un trasplante? Bueno, todo paciente renal que está en un estadio 5 necesita un trasplante. Todos son candidatos, pero no todos son aptos. ¿Se puede estar en la fase 1, controlarse y no necesariamente pasar a la fase 2, 3, 4 y 5? Se puede controlar hasta cierta etapa, pero la enfermedad es progresiva y va avanzando. Cuando ya hay un nivel de creatinina de 1.5, ya hay que manejarlo con medicamentos. Esto podemos evitarlo, por lo menos manejarlo 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Depende del organismo porque cada organismo es diferente y el cuidado que tenga esta persona. Ahí ya se bastante en el cuidado, en la alimentación, en la injerencia de carne y todo eso. Ahí tiene que tener cuidado porque cuando ya es detectada con un estadio 1, esta persona tiene que llevar una dieta extrema. Ahí es donde tiene que cuidar el paciente. ¿Qué es lo que conforma la dieta de un paciente renal? Bien, el paciente ya está estando en estadio renal o Sí. previniendo. Estadio renal, el paciente renal puede comer de todo en pocas cantidades. Ya es diferente el estadio, porque nosotros, la máquina, lo que hace, saca lo bueno y lo malo. No te diferencia qué proteína, qué carbohidrato, qué tipo de comida la que tiene. Entonces la máquina te saca de todo. Lo que no tiene que hacer el paciente renal es abusar. Podemos comer un puñito de cada comida, de cualquier tipo de comida, evitando, sí, lo que son como los chorizos, embutidos, todo ese tipo de cosas de embutidos, sí las tenemos que evitar. Carnes rojas, pocas, pero necesitamos carne roja porque la proteína es necesaria en nuestro cuerpo. Entonces, podemos comer de todo en pocas cantidades. Lo que tenemos que cuidar es la ingesta de líquidos. Eso tenemos que cuidar. El café no está prohibido. Yo estaba ofreciéndole café aquí a la señorita, pero ¿sí puede beber café? No está prohibido. No está prohibido. Hay En pacientes, poca cantidad. hay pacientes que son hipertensos y toman café, nos puede subir la presión. Ya. Por eso yo no le acepté el café, no porque no quise, sino que yo camino con presiones altas. No lo entiendo y perdóneme por no consultarle antes. No. Porque Está mi bien. plan es darle una taza de este tamaño. No. Tampoco. No, Tampoco tampoco. abusemos, ¿no? Eso es malo, el abuso. Eso es malo. es lo malo, el abuso. ¿Se puede tener una dieta que prevenga un problema renal? Sí se puede tener una dieta que prevenga pero tendría que ser con poca sal. Es que el problema es que cuando usted no padece ninguna enfermedad renal y usted se abstiene de alimentos, de ciertos alimentos, usted le está quitando eso a su organismo. Entonces, es un poco difícil pues, prevenir con la alimentación, pero cuando usted ya considera que puede llegar a caer una enfermedad renal, ahí sí usted tiene que entrar en una dieta baja en proteínas, no comer tantas carnes rojas, Sí, entiendo. tanta sal, o si tiene hipertensión, no tomar o comer medicamentos que Y aunque no le se dañen. tenga, yo creo que es un deber tener una alimentación sana siempre, Claro. en todo tiempo, aunque no se tengan esas amenazas. Los pacientes renales frente a un sistema de salud deficiente es nuestro asunto de conversación hoy en el foro de TV Azteca, que llega el minuto en que estamos obligados a detenernos
por un instante. Hoy converso con dirigentes de la Fundación Conectados a la Vida de pacientes renales para conocer la realidad de estos hermanos hondureños, que son muchísimos en Honduras, en todo el país, y de frente a un sistema de salud completamente deficiente. ¿Qué tratamiento necesita un paciente renal, Daniel? Bien, los tratamientos sustitutivos que encontramos en el mundo y en nuestro país también lo tenemos, ¿verdad? La primera opción es el trasplante, que es la primera opción que deberíamos de tener, ¿verdad? Se dan pocos. Este año el Seguro Social ha hecho 2 trasplantes, ¿verdad? Lastimosamente solo 2, pero esperamos que vengan más. La segunda opción y la que más es usada es la hemodiálisis. Es un tratamiento que es bajo conexión de una fístula en el brazo o un catéter femoral, ¿verdad? Lo que se llama una vena en la aorta, ¿verdad? Y está el otro tratamiento sustitutivo que pocos lo conocen, que es la diálisis peritoneal, que es la que tiene nuestra compañera Adela, que ella sí hace su tratamiento en el hospital escuela. 24 horas se conecta a una máquina, o sea, entra a las 6 y sale a las 6 de la mañana del siguiente día. Y no así la hemodiálisis. La hemodiálisis es día de por medio, 4 horas conectado a una máquina. Esos son los tratamientos sustitutivos de la enfermedad renal, lo que nos hace la sustitución de riñón. ¿Esos tratamientos son para toda la vida? Sí, realmente nadie deja de ser paciente renal, aunque sí haya sido trasplantado, porque sigue tomando medicamentos inmunosupresores o medicamentos bastante caros, sigue siendo renal siempre. Al igual nosotros también, hasta que Dios nos llame. Sin que me cuenten interioridades personales, porque no es ese el propósito. En general, ¿un paciente renal va dejando de hacer pipí? Sí, claro. La mayoría de pacientes renales con el paso de los años va disminuyendo la forma de mixear, ¿verdad? La forma de hacer pipí, y hasta que llega a dejar de orinar y vive completamente de las máquinas, de los tratamientos sustitutivos que hay. Entonces, esa evacuación que se hace a través de la micción se hace en la máquina, que es la que limpia el combustible para dejar pasar solamente la gasolina limpia. Así es un ejemplo claro que te acaba de dar. Nosotros lo que bebemos, lo que ingerimos, lo que comemos, nuestro riñón era el que depuraba. Es el depurador del cuerpo, como el depurador del carro que usted dice. Y lastimosamente, al estar dañado, el riñón pues lo hace la función de una máquina. Entonces, esto es lo que hace, como usted dice, sacar lo malo por un lado y lo bueno entrando. ¿Y un paciente renal puede beber agua infinitamente o no? No, son cantidades medidas, incluso no se le puede colocar mucho suero tampoco. El paciente es bien limitado a la ingesta de líquido, porque al momento de no mixear, al momento de no orinar, este paciente retiene los líquidos y agarra para todos lados, ¿sí? ¿Cuánta agua puede beber saludablemente? El médico indica medio litro al día de agua. ¿Medio litro? Sí. El paciente se va acostumbrando. Bien difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque nosotros somos como necios. Cuando estamos bien no tomamos mucha agua. Cuando estamos en esta fase de enfermedad, caminamos con una sed al inicio, que no tomamos tanta agua cuando estamos enfermos. ¿Y cómo se sustituye esa falta de agua? Hay métodos como poner topollillos, ¿no? De acuerdo a topollillos helados con sabores. Uno los pone, chicles sin azúcar. Uno va buscando la forma de cómo ir dejando la cantidad de agua. Son trucos que uno aprende como paciente. Entonces también el paciente renal debe tener cuidado en no deshidratarse. También puede consumir una cantidad de agua que es la que lo mantiene a uno. Pero digo, actividades que deshidratan, hacer un ejercicio físico que le ponga a sudar 3 horas, etcétera, etcétera. Perdón que me le meta la consulta. El paciente renal, al conectarlo a una máquina de hemodiálisis, es como que diera 30 vueltas a un campo de fútbol del Estadio Nacional, como 30 vueltas.
por la bomba y el flujo que corre en el corazón. Es fuerte. Y la hidratación que tenemos en nuestro organismo es bastante poca la que tenemos. Doña Adela, ¿en qué consiste el tratamiento peritoneal? Bueno, el tratamiento peritoneal consiste en que le ponen al paciente unos sueros, que son los que se encargan de limpiar el organismo. El suero entra por medio de un catéter en el abdomen y hace como una especie de lavado de todo lo que es las toxinas que tiene el paciente en ese momento. Y luego de eso, pues ese suero que ya lavó sale y vuelve a entrar otra vez el mismo suero, y así se hacen 26 ciclos en una máquina. Entonces, en eso consiste el tratamiento peritoneal. La jornada dura 24 horas, me dice. 24 horas. ¿Cada cuánto tiempo? Dependiendo del paciente. En mi caso, por ejemplo, yo voy 2 veces por semana. En un día son 24 horas y en el otro día son 11 horas. Hay pacientes que tienen que hacer 24 horas los 2 días que van, y hay algunos que no están tan graves que tienen que ir solo un día a la semana. Entonces depende del estado de cada uno. ¿Cómo decide el médico o el sistema de salud que le atiende al paciente renal un tratamiento u otro? Bueno, eso queda ya a criterio del médico según la condición que tiene el paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen problemas cardíacos, entonces no los mandan a que hagan hemodiálisis, sino que los dejan en diálisis peritoneal, porque si los conectan a una máquina de hemodiálisis, que es un tratamiento con la sangre, entonces podrían sufrir algún infarto, o tal vez tienen la hemoglobina muy baja. Entonces, si los conectan a una máquina de hemodiálisis, podrían tener un infarto igual. Entonces, el médico tiene que verificar cuál es la condición del paciente para saber a qué tratamiento le conviene más. Entonces, ¿depende de la condición particular de cada paciente? Y depende de la condición y del consentimiento informado. Eso es lo que hace falta a los médicos, informarle al paciente de los tratamientos sustitutivos que hay y el cual le mejore más al paciente, porque el paciente también tiene derecho a elegir cierta forma, porque hay pacientes, como acaba de decir nuestra compañera Adela, que solo vienen a veces una vez a la semana. No vienen porque es indicado, sino porque no tienen la condición económica para viajar, o deciden viajar y no comer, o deciden viajar y conectarse y lograr vivir. A veces por falta económica no viajan, porque el tratamiento sustitutivo renal en la diálisis peritoneal es bien duro, porque tiene que venir 24 horas a conectarse. Sí, los hospitales le dan la comida a los 3 tiempos. Eso sí lo da el hospital escuela. Ya me comentó ella en qué consiste el tratamiento peritoneal. Coménteme usted, Daniel, ¿en qué consiste la hemodiálisis? Bien, la hemodiálisis es un tratamiento también sustitutivo renal, nada más que hay 2 formas. Por medio de un catéter femoral, que es con el que empieza, si no es detectado a tiempo, se lo colocan de emergencia, un catéter, y lo hacen que lo conecten a una máquina en una vía que es venosa y arterial. Sale la sangre por la venosa, una manguerita roja por ahí venosa, y entra por una manguerita también color azul, que es la venosa que indica, y entra de regreso, retorno a la sangre, el organismo. Igual está la elaboración de la fístula, es la unión de una vena con una arteria, la cual también se conecta a una máquina por medio de 2 líneas, una que sale la sangre y otra que entra. Ya sale sucia y entra limpia, por decir, la misma sangre. No consiste en transfusiones, que la gente cree que le transfunden o le sacan toda la sangre y se la limpian a uno. No, sale y a la misma vez va entrando limpia, pasando por todo el proceso de la máquina, un filtro dializador, aguas de líquido dializante, ácidos. Entonces es una combinación, es una máquina, y vas día de por medio. Te conectas 4 horas en una máquina, 3 días a la semana. Ese es el tratamiento de la hemodiálisis. ¿Para todos por igual? Para todos por igual. Ese es el tratamiento para todos por igual. Y como dice también mi compañera Adela, ¿independientemente de la fase del padecimiento en el que se encuentra el paciente? no, aquí estamos hablando solo fase 5.
Aquí solo fases crónicas terminales. Ujú. Cuando alguien está en estadio de hemodiálisis o diálisis peritoneal, está en un estadio crónico terminal. Así lo conocen los médicos, de hecho le dicen catastróficas, le dicen un montón de nombres que realmente para nosotros no son de muy agrado, ¿verdad? Que nos digan catastróficos, son de alto costo, ustedes son caros. De hecho, estuvimos en un programa ¿Les dicen eso? Sí, nos dicen cómo es caro. De hecho, estuve en un programa que escuché. Fíjese que a mí me cayó muy mal una vez, perdóneme que lo interrumpa, No. Mairena, escuchar un médico del Hospital Escuela diciendo cuánto costaba la restauración de la salud de un paciente quemado, que en un incendio, esas catástrofes espantosas, y que dice, esto le cuesta al Estado tantos miles de lempiras diarias. ¿Y qué importa? Perdóneme. Y créanme que ¿qué nos sentimos importa? insultados. Ante puede el saber eso. drama, ante el sufrimiento, ante el deterioro de la salud de una persona, ¿qué importa? Y si usted se pone a sacar cuentas, Más grande la corrupción. ¿cuánto vale un viaje a Rusia para pagarle a un inútil que no va a traer $1 de inversión a este país? Porque ese es el cuento. Ese es el cuento. ¿Cuánto vale pagarle a un inútil un viaje a Moscú y la estadía en Moscú? ¿Cuánto vale eso? ¿O cuánto vale el salario de los funcionarios que en este país ganan 300,000 lempiras mensuales solo por pertenecer a un partido político? Por Dios santo. Yo le llamo algo todavía más barato, me considero yo. ¿Sabe cuánto cuesta el alquiler de una Prado? $500 al día. Y nos llaman caros a nosotros porque la diálisis cuesta 1,050 lempiras por día por medio, ¿va? Y una Prado cuesta $500. ¿A qué le da la pluma la diferencia? Entre 1,000 lempiras Qué horror. a 500 lempiras, a Qué horror. $500. Muy bien. O sea, Lamentando sí. y condenando eso, retomemos la plática. Bien, entonces nosotros al conectarnos día de por medio a la máquina, ¿verdad? Son 4 horas que estamos en ella y si no tenemos ese tratamiento, el paciente por un día que se le quite el tratamiento, este paciente puede fallecer. Cuando comienza la primera fase del tratamiento de un paciente renal, ¿puede controlar las funciones de su riñón con medicamentos? Sí, claro que sí, hay varios medicamentos que le controlan, pero el mayor medicamento es la dieta, lo que come el paciente. El medicamento a la par de la dieta. ¿Dispone el sistema de salud del país con todas las herramientas para tratar con dignidad y con efectividad para que recuperen la plenitud de su salud los pacientes? Me lo responde después de una pausa, si le parece. Está bien. Vamos a detenernos para compartir anuncios y promociones. ¿Verdad, Daniel, que la palabra clave no es dieta, sino saber comer? Esa es la verdadera frase que tenemos que saber hablar en ese aspecto, es saber comer. Sí, dieta Esa es lo que le dan a los ministros cuando van a sesiones de la directiva del Seguro Social, ¿no? Y es así de gorda. Hay que preocuparse por eso. Muy bien. ¿Con qué instrumentos cuentan ustedes para la protección del sistema de salud? Pues la protección que tenemos es mínima. ¿verdad? Primero, medicamentos, por ejemplo. Cuando están en las primeras etapas y necesitan medicarse los pacientes renales, ¿el Estado, el gobierno se los da? No, realmente el paciente cuando se detecta en la primera etapa, se la detecta en el hospital público, pero después se va y hace todo lo posible porque cree poder evitar la enfermedad renal y se va a la privada, paga. Y el único lado que le indican medicamentos para poder bajar o mantener la creatinina o los niveles de urea. Lastimosamente el Estado no da el medicamento, por decir una marca, no sé ¿No si la los puedo tienen? decir. No, ¿No los tienen? Ketoril, por decir así, no los tenemos. El sector privado no existe los medicamentos para prevenir En el la sector enfermedad. público. El sector público, perdón. No los existe, tiene el no. gobierno.
no los No tiene. los da. No los tiene. Entonces el paciente sale con una lista, con una receta y que vea dónde los compra. Sale así. No es de ponerle más, tal como lo digo. Sale con la consulta, necesitas diálisis y no te cuidas. Ajá, y el dinero Necesita- que le damos al gobierno que se reparte para la Secretaría de Estado, entre ellas para la de Salud, ¿dónde está el dinero? Bien, eso sería la pregunta de todos los años, ¿verdad? Que se hace, ¿dónde está el dinero? En el caso de nosotros, pues nosotros hemos dado ideas. Una vez estuve en el Congreso y me dejaron ahí, no sé si de acuerdo. Creo que usted estuvo ahí en ese momento de candidato y nos dejaron la gente de libre, nos dejó la gente, todos nos dejaron. Cuando íbamos a exponer de dónde podían salir fondos para el manejo preventivo y el manejo paliativo del paciente renal. ¿En prevención se hace algo? No, no tenemos ni programas de prevención, lastimosamente. Nosotros, pues, en la fundación estamos queriendo hacer eso, prevenir de esta forma de cuidar a nuestros familiares y personas naturales que lleguen a la fundación. Hábleme de Conectados a la Vida. ¿Qué es esta fundación y qué propósitos tiene? Bueno, esta fundación nació de bueno, por iniciativa de Daniel, aquí presente, ¿verdad? Porque él miraba la necesidad en los pacientes. Entonces, igualmente yo, y pues nos unimos con otras personas interesadas en suplir, aunque sea un granito de arena, para ayudar en tantas necesidades que hemos visto, no desde afuera, sino que desde adentro como pacientes nosotros. Sí, que las han vivido, que las viven. Exactamente, porque las vivimos a diario y las vemos a diario en nuestros compañeros, ¿verdad? Que padecen la misma enfermedad. Entonces, la fundación nació por eso, pues porque queríamos aportar, porque nos cansamos de ver, de esperar que alguien viniera a ayudar y mejorara la situación en el área de salud. Entonces, pues, la fundación intenta eso, aportar. ¿Por qué hay varias fundaciones o varias asociaciones de pacientes renales? Sí, esa es la pregunta que me hago y a la vez me hago, ¿por qué no todas luchamos por lo mismo? ¿Verdad? Ajá. Porque usted ha visto que unas por Sí, un pero lado, usted otras- no se haga preguntas, usted Sí. responda preguntas. Sí, no realmente, porque hay bastantes, porque la necesidad es mucha, ¿verdad? La Pero no es que necesidad tienen mucha. diferentes enfoques. Sí, cada una tiene su enfoque especial, algunos intereses, otras el interés del paciente, que es una de los que nos ¿Intereses de caracteriza. qué tipo? Intereses, bueno, nosotros lo vimos, yo lo dije en un canal, en una entrevista aquí de parte de ustedes, de que es injusto que utilicen al paciente para defender empresas. Yo eso sí lo he condenado, lo he señalado, me duele ver cómo utilizan a pacientes, gente humilde, para que defiendan un estatus de alguna empresa. Esto sí me da pavor, me da aquella impotencia de querer evitar eso. ¿A qué se refiere usted con eso? ¿El Estado lo que hace es que contrata a una empresa para que haga el trabajo de la hemodiálisis que debería hacerlo el Estado? Claro, a eso me refiero. Eso es el garante del Estado de nuestra salud. La Constitución de la República lo indica y contratan empresa privada. Y ahorita que se abrió una licitación abierta de emergencia y se van a abrir más empresas, pero también se la estamos dando a la privada, pero hay opciones, van a haber opciones. Antes no teníamos opciones. Esta empresa que está actualmente en nuestro país decía, no damos diálisis, no daba diálisis. Nos quedamos sin diálisis. Entonces, hoy por hoy se va a abrir más empresas. Bueno fueran que fueran del Estado, que el Estado comprara sus propias máquinas. No entiendo todavía por qué no hemos llegado a ese punto, que el Estado sea el garante de comprar las máquinas de nuestro país. Y en lo que le paga a las empresas por años y años y años y años y años, ¿no habría comprado ya el gobierno todo el equipo y todos los insumos y todo lo que necesita para resolvernos ese lío? Sí, de hecho, ahorita escuché la entrada de la licitación, 330 millones de lempiras se le paga a una empresa anual. ¿Cuántos no haríamos hospitales en cada departamento
de área renal y un área de prevención de renales también. Y cuando ya están en estadios diabéticos, en estadios de renales 2, 3, ¿cómo no lograríamos ¿Por qué eso? no lo hacen? Esa es la gran pregunta que le hacemos al Estado, ¿verdad? Porque en todos estos gobiernos que han estado, nadie se ha preocupado porque se hagan hospitales para renales o clínicas para renales por parte del Estado, pero que cumplan con todos los requisitos. No abrir una clínica como si fuera pulpería. O un cascarón vacío. Exacto, no, así estamos hablando Claro, que funcione. de que funcione y con todo integrado, ¿verdad? Una salud integrada necesita el paciente renal, al igual el que está en otros estadios. Cuénteme, Adela, ¿qué pasos concretos quiere dar su fundación? ¿En qué cosas específicas quieren enfocar todas sus energías? Bueno, nosotros queremos ayudar al paciente renal, a sus familiares, y también estamos trabajando en la prevención. En la prevención incluye a muchas personas porque aún a los que no han entrado en la enfermedad renal se les puede dar asesoría, se les puede ayudar pues, en controlarse alguna enfermedad que tengan de base para que esto no les decaiga en una insuficiencia renal. ¿Por qué hace énfasis? Usted le he escuchado 2 o 3 veces decir ayudar a la familia. ¿Qué tiene que ver el entorno? ¿Cuál es la visión de ustedes sobre ello? Bueno, la familia es importante porque así como alguien puede padecer la enfermedad renal, es probable que los miembros de la familia puedan padecerla. Entonces nosotros queremos prevenir eso y por eso nos enfocamos también en la familia del paciente renal. Uh-huh. Sí. ¿Qué hace su fundación? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Bien, hasta ahora la fundación pues se ha dedicado a la atención primaria en salud. Contamos con 7 especialistas que van al lado de la enfermedad renal, porque tenemos endocrinóloga que se dedica a la diabetes, tenemos urólogo que se dedica al vía urinario, tenemos nefrólogo que se indica a los riñones, tenemos ginecóloga que significa alta anatomía de la mujer, tenemos lo que es médico general internista, tenemos laboratorio, damos precios totalmente accesibles a que el paciente tenga la comodidad de poder llegar a una atención de primera con un costo simbólico. No son precios, son costos simbólicos. Porque un especialista no le baja a un cardiólogo, porque al cardiólogo también le cuesta 1.500 a 2.000 lempiras. Nosotros lo tenemos a 200 lempiras. La consulta de un cardiólogo. Sí, nosotros en una privada cuesta 2.000 lempiras, 1.500 a 2.000. Uh-huh. Solo la consulta. O sea que si el corazón no le fallaba, cuando le pasan la factura le empieza a fallar. Sí, porque el cardiólogo empieza a ver todo. Empieza a ver el electrocardiograma, tanto. Sí, sí, sí. Entonces nosotros, la fundación da a un costo simbólico de 200 lempiras. Usted por decir, con 400 lempiras usted sale con un electrocardiograma, con un ecocardiograma, con la constancia del médico, la conclusión y la consulta del cardiólogo. Me cuenta entonces que su fundación ha instalado un centro de atención, una clínica. Así es, una clínica de atención integral. También tenemos licenciada de enfermería, donamos medicamentos, ¿verdad? Del manejo del paciente renal. ¿Y cómo se financian ustedes? Pues le diré que estamos a la venia del paciente. Hacemos rifas, las consultas que llegan los pacientes, de mi sueldo, porque yo trabajo. Yo de mi sueldo aporto. Lastimosamente nadie se nos ha acercado a ayudar a este tipo de proyectos. ¿El gobierno no les ayuda con algo? No, metimos un proyecto y de ahí no volvieron a hacer más proyectos. Llevamos 2 años esperando otro proyecto y nada. Y compramos equipos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, por parte de la Secretaría de Seguridad nos dieron un aporte, pero eso es para comprar equipos y podernos haberlo legalizado, porque estamos debidamente inscritos, ¿va? Por parte de Gobernación y la DIRSAC, y tenemos apoyo, pues lastimosamente, de alguien financiero, ¿no? Y necesitamos porque pagamos médicos, pagamos enfermeras, personal administrativo. Aseo. ¿Y las empresas privadas? No, nadie le gusta este proyecto porque nadie gana. Aquí el que gana es el paciente. Lo que nosotros andamos buscando es que gane el paciente. Por eso es que nosotros vendemos en las redes, pero lastimosamente nadie se acerca porque 200 lempiras están cobrando esto, una consulta. Y es más que todo por pagar el papel, por pagar insumos, porque si necesito un medicamento se lo aplicamos. Hay gente, y lo voy a decir, me
me da pena decirlo, pero lo tengo que decir. Hay pacientes que fallecen y nos donan los familiares los medicamentos y lo ocupamos para los pacientes que llegan a nuestra fundación. Le aplicamos medicamentos que necesitan, pero así subsistimos. Pero no hay una mano amiga, una empresa amiga, no hay un gobierno amigo que nos quiera financiar este proyecto donde los médicos, unos médicos que le acabo de mencionar de especialistas, nos ayudan a donores. ¿Y es cierto que hay empresas en este país que despiden a las personas cuando se enteran de un diagnóstico? Sí, de hecho, estamos ya por medio de la Secretaría de Trabajo y por eso logré ahorita, perdón que me dé el logro, impulsar lo que es la enfermedad renal como una discapacidad orgánica renal. Lo estoy impulsando aquí en nuestro país. No es que inventé el agua, sino que esto ya viene en otros países, que existe la discapacidad orgánica. Entonces entra la enfermedad renal como una discapacidad orgánica y esto le da un poco de cobertura a que no lo despidan porque en estadio 5 se convierte en una enfermedad con una persona con discapacidad. Qué terrible que ocurra eso. Máquina. Qué terrible que ocurra eso, No, que claro, en una empresa despidan a alguien por un diagnóstico. Y pierden el seguro. O sea, pierde el tratamiento y lo mandan al sector público. No es que el sector público sea malo, sino que esta persona llevó 15 años cotizando el seguro, o le pongo el ejemplo a los maestros, pierden el seguro a la hora de jubilarse o de Terrible. perdonarse. Sí, Terrible. horrible. Terrible que hayan patronos que ignoran que el infierno también existe. Terrible. Tengo que interrumpir la plática, Daniel. Sí. Tu abuelo Mairena no andaba con cosas para meter hasta 20 pausas comerciales en la última emisión de Noticias de claro. Radio América. Sí. Así que usted Claro, debe en la entenderlo. noche. Claro, lo Pero le entendemos aseguro muy que es la bien. última vez. Una pausa de 3 minutos nada más. Sin contarme nombres específicos, hábleme y compártame experiencias de éxito que tenga la Fundación Conectados a la Vida. Hemos tenido pacientes que lastimosamente habían perdido la vista y era su medio de vivir, ¿verdad? Y logramos por medio de otras fundaciones que operen, ¿verdad? Que operen y lograr recuperar la vista. Eso es uno de los grandes logros que hemos tenido. Y ayudas técnicas, damos bastantes ayudas técnicas, lo que son sillas de ruedas, andadores, muletas. Estamos buscando forma de conseguir prótesis porque hay pacientes renales que por la misma diabetes han sido amputados. Entonces nos estamos haciendo alianzas con otras fundaciones de este tipo. Y para acercarse a ustedes, ya sea la familia de un paciente renal que necesite una mano que lo abrace, o ya sea una persona o una institución que quiera tender una mano para ayudarles. Siempre hay gente buena, siempre hay empresas que tengan voluntad. ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes? ¿Dónde los localizan? ¿Cómo se llaman en las redes sociales? Nos pueden buscar como Fundación Hondureña Renal. ¿A dónde? Conectados a la Vida, en Facebook, en Instagram, o también pueden entrar a nuestra página web, que es conectadosalavida.org. Conectadosalavida.org. Ahí están todas las indicaciones para ayudar. Sí, ahí está todo. Pues invitados quedan para visitar este sitio, conectadosalavida.org, y extender su mano para ayudar a los pacientes renales. En los últimos minutos, explíquenme por favor qué asistencia tienen los pacientes renales en lo que se llama sector público, en los hospitales pues, y qué asistencia tienen en el Instituto Hondureño de Seguro Social. Bien, te dejo de hablar del sector público. Bueno, en el sector público siempre hay carencias, ¿verdad? Hay carencias, a veces no tenemos los medicamentos para la presión, a veces sí los tenemos todos.
pero algunas veces sí faltan y toca pues comprarlos. En cuanto a la diálisis, se ofrece el tratamiento, gracias a Dios no se ha, nunca se ha, bueno, al menos en lo que yo tengo de estar, no se ha interrumpido. Y pues esa es la asistencia en el sector público. Sumado un poquito a lo que dice Adela, la falta de médicos en el sector público, de especialistas que los miren, que vayan a Andella, porque ellas son atendidas por enfermeras auxiliares, no es que digo que sea menos, pero tiene que haber un médico de cabecera en el parte del ¿No área. hay suficientes especialistas? No hay suficientes especialistas, pero en el caso de los pacientes renales, un médico general podría cubrir en el área de emergencia donde están ellos conectados. Están 24 horas conectadas a la mano de Dios y a la mano de la enfermera, pero no hay un médico de cabecera, médico general, que hoy aprovecho para que les pongan a los pacientes de diálisis peritoneal un médico de cabecera con ellos siempre, porque ellos les da un dolor de cabeza, un bajón de presión, es la enfermera. Si no, llaman a alguien de emergencia y llega como a las 3 horas después, 4 horas después de que el paciente está súper mal. Entonces, y es que los atienden en la emergencia. Tiene que subir el médico de emergencia al piso donde están ellos. En el hospital escuela, la diálisis peritoneal está en un 3er piso. Y ahí quien maneja son enfermeras auxiliares. ¿Y el médico está en la emergencia? Los médicos de emergencia vienen a atenderlo. Entonces tiene que moverse de ahí de la emergencia. Tiene que llamar a la enfermera. Dejar de estar atendiendo un paciente con un problema gravísimo, que también es importante, dejarlo subir al 3er piso para ir a atender este caso. Y esperando que estén buenos los elevadores, ¿verdad? Si no toca subir toda la grada, si no toca bajar, si no hay médico para poder subir, toca al familiar por la desesperación bajar al paciente a tuto o a cuerpo, bajarlo por la grada y llevarlo a emergencia, porque se le está muriendo arriba, porque nadie sube a emergencia a verlo. Esas son nuestras preocupaciones en el hospital escuela. Vámonos al Seguro Social. ¿Con la refundación eso no ha cambiado? Todavía sigue la problemática, no tenemos médicos en las áreas de peritoneal. O sea necesitamos es lo mismo ahí. Sí, es lo mismo, ahí no ha cambiado nada. O de sea todos los que gobiernos. no era ideología ni era plan, era envidia. Estábamos pidiendo que se tengan médicos en esto. Y como le dije al inicio, en ningún gobierno le ha interesado esta área. Y en este gobierno igual está pasando en esta área peritoneal. De hecho, se desconoce el área peritoneal del hospital escuela. ¿Y en lo otro que me iba a contar? En lo otro del Seguro Social, la problemática sí es grande. De hecho, hoy vimos las grandes colas, da pena ver eso. Nosotros hemos visto la inoperancia del doctor Gaspar Rodríguez. De hecho, nosotros mismos hemos pedido que a la Junta Directiva que ya quitaron al doctor Gaspar. Y a pesar que el nefrólogo nos mantiene en un sobrecupo donde nos ha negado el tratamiento en el aspecto de darnos menos tiempo, porque hay un sobrecupo. Y este sobrecupo afecta al paciente. Entonces, al no dializarse bien el paciente, empieza la comorbilidad, empiezan las defensas a bajarle, empiezan las complicaciones y posteriormente, lastimosamente, el deceso de las personas, si no hay un tratamiento correcto. La única forma de saber de que muere un paciente es por una autopsia, pero a ningún paciente renal se le realiza una autopsia. Entonces, hoy por hoy lo que se exige en el Seguro Social es más máquinas, más personal de enfermería, más médicos y más auxiliares de enfermería. ¿Dónde hay más? ¿En los hospitales públicos en general o en el Seguro Social? No, hay más en el Seguro Social. El sector público, por ello vengo y abogo por ello, porque están abandonados. El centro de diálisis, donde dializan los pacientes de hemodiálisis, ahí hay un médico nada más, pero está fuera de un hospital y este paciente, si le pasa algo dentro de esta instalación de donde se dializa, hay que salir corriendo hasta el hospital escuela, desde el obelisco hasta el hospital escuela. Eso en Tegucigalpa, y en las otras ciudades es peor. Yo pregunto Cotepec, ¿que dónde irán? Igual, vámonos aquí el ejemplo de nuestra amiga que es la secretaria, esperar a que suba de un piso a un 3er piso y cuesta que llegue y hay que bajarlo a veces. Cuénteme, es injusto. ¿Y en los pacientes menores de edad del Seguro Social, cuando llegan a los 18 años, qué pasa con esos chicos? Ahí yo le contesto porque yo tengo el seguro.
igual que hacen el público, al cumplir los 18 años, la ciudadanía, no mayor de edad, la ciudadanía, el sistema lo saca, porque ellos vienen siendo como asegurados indirectos, porque el papá trabaja, la mamá trabaja. ¿Ya no tiene esa protección después Ya el no paciente? tiene, ya no la tiene. El familiar busca la forma de cómo asegurar a su hijo, pero lastimosamente a veces el sistema no lo deja. Entonces lo expulsa y lo manda a un sector público donde el niño puede venir desde los 8 años en tratamiento sustitutivo renal. En el Es que no seguro. importa, don Daniel, Sí, puede ser ¿verdad? que solo tenga una semana. Sí. Es que no importa, no es por antigüedad. Exacto, no es por antigüedad. Pero lastimosamente la ley lo expulsa del sistema del seguro social y lo manda a un sistema público, al igual, no solo al niño, al igual al mayor. ¿Cuándo Si lo- nos van a interesar esas cosas, por Dios santo? ¿Cuándo nos van a interesar esas cosas? Y pasar del griterío, de la consigna, de la pelea, del discurso de barricada, de la bobería, de la consigna, de aquí, ¿Cuándo? Pasar de esa bobería vacía a la acción concreta de la protección de los pacientes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tenemos 2 minutos para finalizar nuestra conversación. ¿Qué reflexión final quiere dejar usted, doña Adela, como secretaria de la Fundación Conectados a la Vida, al pueblo de Honduras, al público en general, a las autoridades que nos han escuchado esta mañana? Bueno, yo quisiera decirle, ¿verdad?, que por favor se mejore la calidad en los tratamientos. Nosotros no nos interesamos tanto por quién sea el que esté proveyendo, sino que nos den calidad y trato digno a los pacientes renales. Cada día están aumentando la cantidad de pacientes renales y queremos que pues tengamos un trato digno. Y como fundación también pues que se aboquen a la fundación porque en lo que se les pueda ayudar, donar medicamentos o darles una consulta a costos bajos, pues también se les va a poder ayudar. Daniel Disraeli Mairena, tiene usted la palabra para una reflexión final. Bien, gracias por habernos invitado, ¿verdad? Y al pueblo en general, pues decirle al gobierno o a los gobiernos que vengan a nuestro país, los que vengan o los que estén, que se preocupen más por esta problemática. No es una broma, cualquiera puede caer esta enfermedad. Esto no lo tomen que es color partidario, esto tómenlo que cualquiera de cualquier partido puede llegar a donde estoy yo o donde está Adela. Todo porque no habemos planes de prevención y planes de manejo para el paciente renal. Y eso es lo que nosotros apostamos, a la prevención. Jóvenes, les agradezco mucho su presencia hoy con nosotros, compartiendo su visión y su experiencia de los pacientes renales frente a un sistema de salud deficiente. Les deseo lo mejor a su fundación, muchos éxitos, y a ustedes individualmente les deseo lo mejor. Muchas gracias. Mucha fuerza, mucho ánimo, mucha salud. Que Dios muestre su mano sobre sus vidas todos los días y que podamos seguir hablando cada vez de mejores noticias y de mejores circunstancias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias por invitarme. A todos, gracias. Adiós.